La famosa frase de Jesús, nadie es profeta en su tierra, nos habla justamente de un desarraigo, nos habla de algo que hay que dejar para poder ser otra cosa. Jesús vuelve en un momento a su pueblo. Jesús vuelve a Nazaret, el pueblo de su infancia y de su adolescencia. Y ahí es donde tiene este hecho, esta experiencia con el propio, podemos decir, ¿no? Porque sabemos que esa etapa es importantísima en la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? La infancia, la adolescencia, donde se fijan muchas de las cosas que después en nuestra edad adulta florecerán. La sociedad de la época de Jesús, que en algunos aspectos no es tan diferente a la sociedad que nos toca vivir a nosotros hoy, ¿no? En la que nos podamos haber criado. La visita de Jesús a su propia tierra natal también es un desafío. Yo creo que ahí es donde, por algo la palabra de Dios también nos presenta esto que le tocó vivir al mismo Jesús en su propio pueblo, en su propia sociedad, ¿no? Y en lo individual también podemos ver cómo es nuestra relación con Dios, según las etapas de nuestra vida. Hablábamos de la etapa de la infancia, de la adolescencia, creo que todos pasamos en ese momento donde nos cuesta dejar la inocencia, la frescura, ¿no es cierto?, la ingenuidad de la infancia, que nos encantaría seguir teniéndola toda la vida, pero bueno, no se puede. Y algunos que malinterpretan las palabras de Jesús cuando dijo: dejen que los niños vengan a mí. Sí, pero no aniñados, ¿no? O sea, lo que nos pide Jesús es que no seamos aniñados, ¿no? Sino que de alguna manera podamos conservar esa actitud confiada de niño que se tira a los brazos de su padre, ¿no? Entonces, cada etapa tiene sus desafíos y cada etapa también tiene esto de aprender a escuchar, porque Dios nos habla desde todos lados, nos habla de todas las personas, ¿no? Por eso el Evangelio de hoy nos pone en esa situación, no solamente a nivel personal, particular, la experiencia de vida de cada uno de nosotros, sino también nuestra propia experiencia de vida en una sociedad. Una sociedad que, como decimos, puede tener muchos elementos muy buenos, ¿no? Una sociedad puede ser una sociedad exigente, exigente de sus propios hijos. Una sociedad genera sus propios hijos, y una sociedad también juzga a sus propios hijos. Por eso a veces nosotros elevamos a los hijos de nuestra sociedad a determinados puestos y así también, ¿no?, los bajamos como sociedad. Bueno, todo eso también hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar, ¿no? ¿Qué personas y qué sociedades también queremos ser? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Jesús con el Evangelio de hoy? Compromiso cristiano va de la mano de la madurez cristiana. Por eso hablamos de las etapas. Esto de la niñez, de la adolescencia, de la juventud y de la madurez y la adultez también. Fíjense cuántas cosas acá a reducir la visita de Jesús a su propio barrio. Va Jesús a la sinagoga de su pueblo, se ofrece, como nos ofrecemos muchas veces, a leer la lectura, a leer la ley, a los distintos servicios que hay dentro de una celebración litúrgica, ¿no? Y Jesús, como todo varón adulto, con una formación de rabí, lee la palabra, no solo la lee, también la enseña, la explica, y empieza a generar esto las primeras reacciones, ¿no? Las preguntas. Que está mal hacerse preguntas, Padre, todo hay que recibirlo así, digamos. No,
porque el hacerse preguntas de las cosas que Dios nos enseña nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocer y a crecer y a madurar más en nuestra fe. Hay comunidades más sumisas y hay comunidades más rebeldes, en este sentido, ¿no? De querer siempre como la curiosidad, que nunca debemos perder, además de la capacidad de asombro, para nuestro crecimiento. La famosa frase de Jesús, nadie es profeta en su tierra, nos habla justamente de un desarraigo, nos habla de algo que hay que dejar para poder ser otra cosa. La historia del pueblo elegido, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, refleja esa frase. Nadie es profeta de su tierra. Dios tomó a su pueblo de Egipto, lo sacó al desierto, un pueblo que quebrantó su alianza una y mil veces porque era un pueblo muy afín a la idolatría, a seguir otros dioses, ¿no? A seguir otros líderes, y todo el buen Dios con la santa paciencia fue formando el corazón, la religiosidad de su pueblo para llevarlo a una fe en un Dios único, ¿no? La fe monoteísta, un Dios único, Padre, todo lo que se tuvo que abarcar Dios, por cierto, del pueblo en el desierto, hasta que finalmente encontró en las tablas de la ley como la carta magna de ese pueblo, que no quedó ahí, siguió creciendo hasta el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, con la vida del mismísimo Hijo de Dios, la fe. Que podamos pasar de la admiración a esa fe comprometida a través del misterio de la conversión. Por eso, para terminar, escuchamos hoy toda la palabra de Dios escrita, pero hoy escuchamos un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, que es como una perlita del catolicismo que no tenemos que perder, ¿no? Cuando San Pablo, en algún momento de su vida ya detonado, harto, superado, por su pecado, por su debilidad, por las dificultades que las podemos tener cualquiera de nosotros, reniega, se revela ante Dios por el aguijón de la carne, dice. Ese aguijón de la carne que representa justamente todo aquello que nos gustaría llegar a ser, pero nunca llegamos, ¿no? Nunca alcanzamos. Y que en un momento ya de hastío se dirige a Dios, justamente presentando esa debilidad, esa dificultad, esa impotencia, y Jesús le contesta: te basta mi gracia. Y termino con una cita que fue el primer documento que el Papa Francisco nos regaló a la Iglesia como el plan pastoral de la Iglesia, que fue el Evangelii Gaudium o el Evangelio de la Alegría, que dice así: una de las tentaciones más serias que ahoga el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados, con cara de vinagre. ¿Se acuerdan de aquella famosa frase de que el Papa Francisco ni bien asumió? Nadie puede perder una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. Quizás esta sea una de las cosas que hemos perdido los católicos. Eso es propio del catolicismo. No existe otra religión en el mundo que conciba la vida y la realidad de esta manera. Encarar todo con alegría, encarar todo con esperanza, encarar todo